Siempre un gran equipo en el comienzo de cada Despertándote en tu sueño. Estamos en FM Millennium junto al señor Pablo Vidal. Él tiene el arte de la música, de la técnica, de los sonidos. El señor Patricio Agosti, configurando toda la producción en cada uno de nuestros programas. Y estamos por presentar a la próxima entrevista, ¿no? Tiene mucho que ver con el bienestar de las personas, tiene mucho que ver con la identificación del por qué nos pasa lo que nos pasa y sentimos lo que sentimos. Bienvenida, Eugenia Slaive, terapeuta en biodescodificación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, gracias, gracias. Muy contenta de estar aquí. Y bueno, gracias por ese mensaje con el que me recibís, porque claro, es tal cual, ¿no? Coincide con el paradigma de la biodescodificación, esto de poder tomar conciencia del para qué nos pasa lo que nos pasa, ¿no? No quedarnos en esa cuestión de por qué me pasa esto a mí, por qué me enfermo de esto, por qué tengo este conflicto vincular, laboral, económico, de salud, de propósito, sino en el para qué, es decir, poder permitirnos transitar como una oportunidad esto que nos está sucediendo. Siempre, siempre es una oportunidad de poder salir de la victimización, a esto nos invita la biodescodificación, y entrar en el paradigma de la responsabilidad, que es poder comprender este para qué desde un lugar de observador y no de víctima, desde un lugar de confianza, de no juicio, de inocencia, de poner la mirada adentro nuestro, más que ponerlo ahí afuera buscando a ver quién es el culpable de esto que nos está sucediendo, ¿no? Porque eso es muy cómodo. Busco a alguien ahí afuera o algo para hacerlo responsable de lo que nos está sucediendo. Y eso que nos está sucediendo, la causa, el origen, está en nuestra manera de pensar, ¿no? Porque desde nuestro pensar estamos creando, y entonces cuando nos estamos en algún conflicto o cuando estamos transitando algún síntoma, ya que venimos hablando de síntomas, eh, justamente hay una falta de coherencia o una incongruencia sería entre lo que pienso, lo que digo, ¿no? Lo que siento y lo que hago. Es decir, por un lado uno desea hacer algo y por otro lado cree que no debería, ¿no? Se nos cruza todo el tiempo creencias, ¿no? Por ejemplo, esto se ve muy en un síntoma, se me ocurre la ansiedad. Es decir, uno desea emprender algo, pero se le cruzan creencias, no, no lo vas a lograr, eh, ¿no? Entonces creencias que tienen que ver justamente con una propia limitación o que lo que uno fue adquiriendo desde la infancia, o tienen que ver con mandatos, tiene que ver con transgeneracional, tiene que ver con la historia familiar, pero en definitiva nos impiden hacer lo que poner en funcionamiento eso que uno desea. Entonces siempre que hay un síntoma, hay una incoherencia interna y entonces el cuerpo sale a expresar esa incoherencia. Fíjate que hoy justamente les traía un ejercicio para poder ayudarse, ¿no? A una pequeña autoindagación y poder biodescodificar esos síntomas, no más allá de luego buscar un complemento que nos ayude
a incorporar más herramientas o más recursos, ¿no? Porque justamente es esto, es preguntarnos, no quedarnos en la queja, por supuesto ir y atender el síntoma, esto lo voy a seguir repitiendo siempre porque lo siguen preguntando, escucho algunas cosas con las que no concuerdo, entonces sí me parece muy, muy importante remarcar que la biodescodificación es un complemento, es decir, porque la terapia tradicional, convencional, los tratamientos médicos que vamos a abordar frente a un síntoma, se enfocan en el efecto y nos ayudan por allí. La biodescodificación viene a complementar, entonces uno se permite un tratamiento, un abordaje integral de ese síntoma o de ese conflicto. Y digo integral porque viene a complementar atendiendo esto que venimos diciendo, es decir, cuál es la causa, cuál es el origen. Y ahí estamos hablando de indagar en qué hay allí en mi inconsciente, es decir, cuál fue el momento de estrés profundo, de alto impacto, porque cuando hablamos de un estrés desadaptativo, que va a hacer que la biología ponga en funcionamiento estos mecanismos de supervivencia de los que hablaba el doctor Hammer, estamos hablando de un estrés desadaptativo, es decir, no del estrés adrenalínico diario en el que uno está desenvolviendo y desarrollando sus tareas. Estamos hablando de que en algún momento transitamos lo que él decía, un shock biológico, es decir, ese momento de alto impacto emocional, ¿sí? Ese momento de alto impacto emocional vivido en soledad, con la sensación o la percepción de no contar con los recursos, ¿sí?, para transitar esa situación. Y entonces ese estrés, que puede ser un estrés agudo, cuando es, por ejemplo, una mudanza, es agudo porque es de alto impacto, pero dura poquito, es decir, son unos días, ¿sí?, no se prolonga en el tiempo. O puede ser un estrés crónico, es decir, ese estrés del cual no podés salir, sino que lo vas sosteniendo y llevando en el tiempo, porque lo vas tapando, porque no lo conversás, porque no buscas guía, no buscas ayuda, porque crees que podés solo. Bueno, entonces se va transformando en un estrés crónico. Y entonces es desadaptativo. ¿Por qué? Porque ese impacto emocional alto en el que uno no pudo gestionar va a producir efectos en el cuerpo. Y entonces, para poder afirmar esto desde la biodescodificación, al menos desde el paradigma en el que yo me formé, nos basamos en la medicina germánica y nos basamos en la psiconeuroinmunología, que al igual que la biodescodificación, sostiene que ese estrés produce reacciones químicas, esto que el doctor Hammer desde la medicina germánica dibujó como el triángulo, ¿no es cierto?, psiquis, cerebro, órgano, es decir, tengo el impacto mental emocional al cual yo no le encuentro respuestas y no tengo recursos para gestionarlo, y eso va a generar sustancias químicas que van a impactar en el cerebro, y en el cerebro se dibujan lo que él llamó los focos de Hammer, es decir, que esto se puede ver claramente con una tomografía computarizada. Entonces esos focos, que son unas manchas, depende del lugar del cerebro donde se forma, va a impactar, nos va a hablar de qué órgano, de qué tejido está afectado. Y cuando hablo de afectado, es qué órgano, qué tejido el cerebro va a elegir a través de esas conexiones nerviosas para responder a esa necesidad emocional o mental que no fue resuelta. Entonces, ¿la biología qué hace? Desencadena este programa de supervivencia que en el cuerpo físico implica ponerte en modo de huida, miedo, en modo de lucha
ira, en modo de congelamiento, tristeza, ¿sí? Entonces, y ese órgano o tejido, según el órgano o tejido afectado, nos va a estar hablando del tipo de conflicto que la persona está transitando. Por eso siempre mencionamos las capas embrionarias de las que hablaba el doctor Hammer. Es decir, si es endodermo, donde pertenece la capa embrionaria, qué capa pertenece ese órgano. Vamos a ir a buscar desde la biodescodificación, a ver en qué órgano, es decir, dónde está el síntoma. Vamos a ver ese órgano o ese tejido, con qué de estas capas está relacionado. Y esas capas nos va a estar hablando del tipo de conflicto. Conflicto de supervivencia, conflicto de desvalorización, conflicto de territorio, ¿sí? Conflicto de desprotección. Y eso nos da el mapa a partir del cual vamos a orientar y ayudar al consultante a que tome conciencia. O sea, ¿cuál fue el estrés? ¿Dónde empezó esto? ¿Qué situación? Y esto les sirve a todos para poder preguntarse, ¿no? Cuando están transitando un conflicto o un síntoma. Es decir, ¿qué estrés viviste? ¿Qué situación de alto impacto emocional? ¿Dónde sentiste que no pudiste gestionar tus emociones? ¿Dónde hubo miedo, angustia, ira, que sentiste que no tenías recursos para gestionar? ¿Dónde sentiste que te quedaste atrapado? ¿No? ¿Qué tipo de conflicto? Es decir, entonces eso va a ir orientándonos para ayudarnos a tomar conciencia de esa causa. Y al tomar conciencia, uno puede acompañarse y acompañar al consultante a comprender, ¿no? El para qué de este síntoma. Es decir, ¿a qué me viene a ayudar? Es decir, ¿qué respuesta está dando el cuerpo que la mente, las emociones no dieron, ¿no? En ese momento. Entonces, por eso les traje esta guía que me parece que, sumado a todo lo que les acabo de mencionar, nos puede ayudar, ¿no? Yo lo resumí en 5 pasos para biodescodificar los síntomas. Y el primero es tomar conciencia del origen mental. Es decir, todo síntoma, no lo digo yo, lo dice la medicina germánica, lo dice la psiconeuroinmunología y muchas ciencias más en la que nos basamos, ¿sí? Esto nos basamos, tiene un sustento científico y Científico. me gusta mucho recordarlo, claro. Que afirman, y está comprobado, que el 80% de los síntomas tienen un origen psicológico. En segundo lugar, es comprender la necesidad mental, esto que quedó insatisfecha, esto que decíamos recién, ¿no? ¿Qué es aquello que no pudiste o no supiste gestionar? Un tema de supervivencia, un tema de territorio, te sentiste en soledad, te sentiste desprotegido, te sentiste separado de algo o de alguien. Tercero, ¿cuál es el sentido del síntoma? Y cuando digo sentido, les recuerdo que hay 2 sentidos, ¿no? El sentido biológico, que es esto de a ver qué función está cumpliendo ese órgano que está afectado o ese tejido, porque eso nos va a dar la pauta del tipo de conflicto, que es aquello que no digeriste, que es aquello que no pudiste tragar, ¿no es cierto? Que es aquello que no querés olfatear, en fin, depende el tipo de síntoma y de órgano que esté, porque ese sentido biológico nos está dando la pauta de cuál es esa cuestión interna que no encontró respuesta, entonces externamente está el cuerpo ayudando a manifestar. Cuarto, es tomar conciencia del conflicto puntual, es decir, esto que decía hace un ratito, ¿no? ¿Dónde empezó? ¿Cuándo empezó? ¿Qué estrés estabas viviendo? Eh, y entonces esto nos va a ayudar al ubicarnos en la escena, a ver qué pasó ahí, ¿no es cierto? Poder ver qué pensaste, qué sentiste, ¿sí? Qué emociones expresaste y qué emociones no expresaste, para poder tomar conciencia de cuáles son las creencias limitantes que hay ahí atrás.
Y si no encontramos las creencias limitantes, quizás no tiene que ver con nuestra propia experiencia. Y esto nos va a llevar más atrás, al transgeneracional. Es decir, ¿a dónde te resuena familiarmente esto? Y ahí vamos a usar el recurso de las constelaciones familiares para ayudar al consultante. Y Porque vamos, quizás ese síntoma... y vamos a decir, este Sí, dolor no es mío. este dolor no es mío, exacto, como el libro y como la serie, porque tiene que ver, ese dolor es de alguien que no fue integrado en nuestra historia familiar. Es el dolor del excluido sería, el síntoma del excluido, que está buscando ser incluido a través de alguien que está hoy expresando el síntoma. Y también nos puede hablar de la expiación de una culpa. También nos puede hablar. O sea, desde el enfoque de las constelaciones, la enfermedad o el dolor nos puede estar hablando de alguien que necesita expiar su culpa. Y entonces, tomar conciencia de todo esto nos permite sanarnos a nosotros, sanar, integrar a esta historia familiar no integrada y no seguir llevando eso, ¿no es cierto?, hacia adelante. Es decir, es aceptarlo todo, incluirlo todo, y entonces de esa manera caminar hacia adelante en libertad emocional, desde esa libertad emocional que nos concede justamente el paradigma de la biodescodificación, que se enfoca en la comprensión, ¿no?, en el aprendizaje, y en el perdón que es esto de integrarlo todo desde esa comprensión, ¿no? Y el quinto paso sería, bueno, crear nuevos hábitos, es decir, a partir de esta comprensión, uno se permite hacer un cambio, porque siempre decimos desde la biodescodificación que ese síntoma o ese conflicto te está invitando a hacer un cambio, a tomar decisiones, a hacer cambios, a decir, hasta acá llego con esto, a incluir cosas nuevas en tu vida, excluir aquellas que ya no te resuenen, elegir en libertad, soltar miedos, soltar culpas, dejar de pelearte con vos mismo y aceptarlo vos misma, aceptarlo todo, ¿no? O sea, es el fluir, es esto de soltar el control y enfocarte en lo que vos podés cambiar desde uno mismo, desde nuestro interior, ¿no? Porque es a partir de este cambio interior que se va a proyectar ese cambio exterior. Así que me parece que estos 5 pasos, así muy sintéticos, nos ayudan a comprender el complemento de la biodescodificación. Es decir, esto no viene a abortar ningún tratamiento convencional, ninguna terapia convencional. Es el permitirse complementar todo eso con toda este abordaje interno, ¿no? Entender que es mucho más amplio, que es mucho más amplio. Entonces, cuando uno se permite esta mirada, deja de pelearse con los síntomas, deja de quejarse porque tiene un conflicto o tiene una dificultad, y entonces se levanta, esto de incorporar nuevos hábitos es crear el hábito de decir, ¿para qué estoy transitando esto? ¿Qué oportunidad hay aquí? ¿Qué nuevo aprendizaje hay aquí? ¿Qué nueva oportunidad de cambios hay y de evolución hay aquí? Siempre es una oportunidad, ¿no? Ahí estaban preguntando, no sé A ver. si se me escapó, si registraste vos alguna inquietud, alguna pregunta. Desde niña, a Pero ver. bueno, este es... Ajá. Bueno, Tamara dice, conozco las leyes biológicas. Desde niña Ajá. que nunca pude Claro. ser. Es muy fuerte eso, porque que nunca pudo ser es como que nunca pudo ser ella misma, ¿no? Y bueno, esto es muy común, pero siempre tenemos la oportunidad de volver a elegir, salir del miedo y
y volver a elegir desde el amor. Y ese amor empieza por amarte a vos misma, Tamara, aceptarte vos misma, dejar de esperar que los otros te aprueben, dejar de vivir para los otros y por los otros, cumpliendo las expectativas de los otros, y enfocarte en tus deseos, en lo que vos deseas, porque depende de vos, obviamente, concretarlos. Y obviamente, Tamara, que si deseas profundizar en tu tema, lo más serio y lógico es que la consultes, ¿eh? Ahora después vamos a dar el celular. Te volveré a escuchar a ver si Gracias. encuentro sanación. Dice Gracias. Tamara. Vamos a dar tu WhatsApp de contacto para que la gente tenga ayuda personalizada. Desde esta plataforma radial, vos que estás escuchando el programa desde algún lugar del mundo, podés tener la oportunidad de conocer una oportunidad de sanar, de identificar dónde está tu dolor o de quién es ese dolor. Y obviamente conectándote con Eugenia, bueno, ahí ya diríamos que nos vamos camino a la solución, ¿no? El WhatsApp de contacto es desde el exterior más 549 y después 11 56 55 10 56. Y hay una pregunta que te la va a contestar en privado, seguramente si te contactás con Eugenia, porque ya estamos sin tiempo. Dice, estoy hace un par de meses con una molestia en el riñón derecho, mi papá falleció hace 1 año y medio de insuficiencia renal. Es un tema para tratarlo realmente en privado, además. Y vamos a... Gracias, Linda, te dice Tamara. Y el Instagram de Euge es @EugeBiodescodifica. Eugenia, una enorme alegría, hoy una síntesis maravillosa y te esperamos con más contenidos sanadores la próxima semana. Bueno, muchas gracias a los oyentes por todas sus inquietudes, con amor voy a estar contestando a todas sus dudas por Instagram, ningún problema, así que muchas gracias por conectarse, compartir, gracias a la radio, como siempre, y gracias a vos, Roberto, como siempre, por tu calidez. Un abrazo grande para todos. Un abrazo grande. Eugenia Slaide, terapeuta en biodescodificación, aquí en la 15ª temporada de Despertándote en tu Sueño en el aire de FM Millennium.